Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada, la última de clase, digamos, lectiva correspondiente al 8 de octubre del 2024. Hoy estamos abordando el último punto del programa y bueno, y contamos con la participación de Cristina Zubringen y de Miguel Sierra. Cristina Zurgen es docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, concretamente en el Instituto de Ciencia Política. Eh, Sus áreas de investigación involucra aspectos vinculados a la gobernanza ambiental contemporánea, pero también lo que comprende el diseño y evaluación de política pública, así como los procesos de innovación. Obviamente, esta es un muy breve resumen del perfil y antecedente de Cristina. En el caso de Miguel, Miguel es egresado de la Facultad de Agronomía de la UDELAR y desempeña desde hace ya mucho tiempo un cargo de coordinación en el Instituto Nelinea, vinculado a lo que es la articulación interinstitucional y también internacional de línea, y también comparte mucho de las líneas de interés que mencionaba en el caso de Cristina. Me refiero tanto a los temas de diseño de política pública, sobre todo muy vinculado a lo que es el área de ciencia, tecnología e innovación. También presidió el CONICIT durante un largo periodo en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez. Y bueno, muy buenas tardes a todos. Miguel y Cristina, muchas gracias por estar contribuyendo a este curso y haber también intercambiado toda la fase preparatoria de contenido y demás. Así que los dejo. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Eh, con Miguel estuvimos preparando la presentación, pero bueno, yo voy a hacer la presentación y Miguel va a hacer intervenciones también, porque queremos hacer una intervención un poco más corta para de alguna forma generar algún ejercicio práctico, ¿no? Y pensar cómo podríamos diseñar una política pública en el siglo XXI. Bueno, como ya ustedes vieron, o sea, es cómo innovar en políticas públicas hacia transiciones sostenibles. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Y sobre todo la estructura de la clase va a estar centrada en tres dimensiones. Primero, lo que se entiende hoy como un nuevo paradigma de política pública. Necesitamos innovar en política pública. Los instrumentos que tenemos en política pública no son suficientes para abordar estos grandes desafíos socioambientales. La importancia que se le da no a los métodos o los instrumentos, sino la importancia de las capacidades que tienen que tener los gobiernos para abordar estos temas, y sobre todo la importancia de los procesos colaborativos para transformar los sistemas agroalimentarios. Y después trataremos de hacer un ejercicio práctico para poner estos conceptos a prueba, ¿no? Bueno, primero de todo, me parece lo más importante de todo es que hoy los grandes organismos internacionales, la OCDE, el PNUD, ahora el BID también acá en Uruguay, lo que están planteando es que necesitamos un nuevo paradigma de política, que hay una gran desconexión entre los problemas de la sociedad y las estructuras tanto académicas como institucionales, que están totalmente fragmentadas, y eso limita mucho la capacidad de poder abordar problemas complejos, y que se necesita evidentemente un nuevo paradigma de política pública, y eso implica un cambio cultural muy importante, porque eso implica empezar a pensar sistémicamente los problemas y no en formato lineal. La forma más dominante de diseñar política pública es: yo tengo un problema, genero una estrategia, pero acá no. O sea, cómo introducimos el pensamiento sistémico, cómo fomentamos la experimentación, el aprendizaje y la gobernanza anticipatoria, son desafíos muy, muy relevantes a nivel global. Y uno de los ejemplos muy interesantes que está tratando de introducir estas formas de innovar en política pública es un consorcio de políticas de innovación transformadora, que es interesante, que es una iniciativa multinacional donde hay
donde forman parte gobiernos, institutos de innovación, también actores del sector privado, que no solamente forma parte, no es un consorcio de políticas de innovación transformadora que si bien nació en Europa, tiene un hub en América Latina y otro en África, y justamente lo que ellos plantean es que quieren generar una nueva narrativa de políticas públicas y de políticas innovadoras que no esté centrado en el crecimiento económico, sino cómo generamos políticas priorizando el desarrollo sostenible. Entonces, cómo, y vuelven de vuelta las palabras, como yo señalo, esas palabras claves de desarrollar políticas con una visión a futuro, que sea colaborativa, que sea inclusiva, que sea de experimentación. Y justamente ellos están tratando de diseñar experimentos innovadores, ¿no? Y de cómo generar una comunidad de aprendizaje a nivel global. Y eso es lo interesante que tiene este consorcio. Y lo que es interesante es que también se basa en los principios teóricos sistémicos que nosotros hemos analizado en el curso, sobre todo en el concepto de transiciones sociotécnicas y de transformaciones. Ellos plantean de que siempre hay innovaciones en lo que es en la parte más micro, o sea, hay nichos de innovación, hay semillas de cambio, hay ideas innovadoras de cómo transitar a una transición sostenible, pero a nivel meso, que sería el nivel del régimen, dominan el statu quo, ciertas reglas, ciertas formas de regulaciones, de políticas públicas, fuertemente centradas en la dimensión económica y no socioambiental. Entonces, ellos lo que plantean que si realmente queremos que esos nichos de innovación puedan escalar, tenemos que trabajar en el nivel medio, en el nivel sociotécnico, y tenemos que innovar en política pública como para que esos nichos puedan escalar y explotar. Ahí, Eh, Cristina, ¿Sí? capaz que poner como ejemplos, a ver, si nosotros hablamos de agroecología o el uso de bioinsumos, volviendo para atrás, ¿no? Sí. Que podemos decir que hoy son experiencias de nicho, vemos que hay un régimen dominante, que es lo que está en el medio, que está llevando a que prime determinada lógica en el sistema alimentario o en la producción, en el caso de Uruguay. Pongamos ejemplo. Yo desarrollo un bioinsumo, es muy difícil de registrar, o sea, la reglamentación está pensada para el régimen dominante que son los productos químicos de síntesis química. En la formación nuestra también prima una visión no sistémica de los problemas, tanto en facultad como en el INAH que trabajo yo. Tenemos una visión muchas veces muy disciplinar y muy fragmentada del abordaje de los temas. Entonces también el régimen dominante de formación universitaria y que prima en los institutos de investigación hace también a que predomine una forma de concebir la producción agropecuaria y el sistema alimentario, atravesado por lo que decía también Cristina, muy fuerte en Uruguay, que muchas veces muchos sectores y la sociedad en general muchas veces ve al sector alimentario como productor de divisas y de commodities que se integren a cadenas, pero sobre todo para generar riqueza al país. No está concebido como en otros lados, o hay una pelea también por concebir todo el tema de la producción de alimentos como vinculada a la seguridad alimentaria, vinculada al desarrollo territorial equilibrado en el país, desarrollando capacidades en todo el territorio y no solo enclaves que se conectan al exterior, pero no importa mucho si generan capacidades en los territorios. Entonces, el régimen dominante nos va pautando también y va dejando, siempre hay ventanas, ¿no? Nunca creo que los regímenes son, siempre hay rendijas por los cuales Ujú. estos nichos pueden interactuar y el desafío es que logren cambiar esos regímenes dominantes. Y arriba del todo tenemos el landscape o el paisaje, que son o temáticas o ventanas de oportunidad que se generan, por ejemplo, en los temas de cambio climático o los problemas de obesidad alimentaria o los problemas graves que tuvimos de sequía y generan la ventana de pensar, bueno, ¿qué pasa con el tema del agua? Son como grandes tendencias que se dan en el contexto que cuestionan o dan la posibilidad de cuestionar el régimen dominante
y que habilitan a que nichos que venían trabajando en lógicas distintas tengan una oportunidad que se abre y hay que saberla aprovechar. Y a partir de ahí, bueno, trabajar lo que es el escalado, la creación de coaliciones más amplias del nicho. Para pegar el salto del nicho al régimen hay que hacer un trabajo, no es lineal, hay que involucrar actores tanto de sociales como de la academia, como vincularse a las políticas públicas. Ese escalado no es automático y bueno, tenemos experiencia, por ejemplo, del proyecto Ganadería y Clima, proyectos en Uruguay que han resultado muy bien a una escala determinada de productores, piloto, una escala, digamos, pequeña o mediana, incluso en algunos casos, pero para que alcanzar la masividad y transformarse en experiencias de régimen, hay que pegar un salto de escalado que requiere articular distintas visiones, intereses, y bueno, eso es lo que decía un poco lo que estaba comentando Cristina, ¿no? Creo que todos a partir del COVID nos quedó claro la interdependencia de los problemas y que muchas veces en torno a estos problemas hay una multitud de actores con visiones e intereses contradictorios. Tanto en el sector productivo, que en sí mismo es heterogéneo, no es lo mismo un productor familiar que un productor del agronegocio, como con la academia, con el mundo de la ciencia, incluso dentro de la ciencia también hay controversias, con el mundo de la política, con el mundo de la economía. Un mismo fenómeno visto desde distintas áreas o dimensiones, se valora y se priorizan determinados abordajes y se dejan de lado otros. Entonces, bueno, está ese desafío también de abordar estos problemas con una mirada integradora y, y sistémica, que no siempre es en las cuales hemos sido formados, por lo menos en mi experiencia universitaria. Gracias. Y esta, siguiendo con lo que planteaba, ay, creo que, espera, que me parece que se fue. Creo que dejé de presentar ahí, ¿o no? Compartir. Se fue la ¿Qué? presentación. Sí, Ah, se fue. Está. Espérate, que vuelvo. Ahí va. Quería hacer una pregunta a Miguel, ¿puede ser ahora? Sí, sí, sí. dale. No, en realidad es para Miguel y para Cristina, porque tocaste un punto muy clave que tiene que ver, digamos, con esos grandes cambios que de alguna manera son impulsados desde el paisaje, ¿no es cierto?, dominante, en el sentido de la agenda climática, los objetivos de desarrollo, ¿no es cierto?, Ujú. el combate de la desertificación o los temas de inequidad. Y eso lo uno con este tema de la anticipación, ¿no? Es decir, bueno, es muy importante, estoy pensando en todo el paquete de barreras arancelarias, ¿no es cierto? Que muchas están en el radar de hace tiempo y comienzan a bajar de a una, pero creo que ahí hay un elemento muy interesante, que es, digamos, no solo la ventana de oportunidad, sino que hay que estar preparado para esa ventana de oportunidad y que eso requiere, en cierta medida, jugar un partido de una forma más proactiva y no estar a merced de la llegada de las barreras arancelarias. En ese sentido, ¿cómo valoran ustedes el contexto nacional? A ver, no sé A la ver, pregunta. dale vos, No Cristian. sé, dale de Miguel. Primero vos, después yo contesto. No, no. Yo creo que las ventanas están y existen. Como decís vos, tiene que haber capacidades y voluntad política de transformar el régimen dominante. Por más que estén las ventanas y un cuestionamiento, estoy pensando, no sé, pensemos en cualquier cosa, la calidad nutricional o de salud de los alimentos, o la gestión y el manejo del agua, o no sé, cómo estamos analizando y gestionando el tema de la biodiversidad en Uruguay. Internacionalmente existe como una presión por hacer eso un poco más sostenible, más responsable. Ahora, uno también ve según los lentes que tiene. Si, si yo mis lentes solo me focalizan en una producción, no sé, rentable, eficiente, y el ambiente es una externalidad que trato de minimizar, pero es una externalidad y no la incorporo como una dimensión en mi sistema de producción, por más que esté la ventana, yo creo que
no sé, digamos, de por sí la ventana no genera el cambio automáticamente. Tiene que haber capacidad y voluntad digamos, de aprovechar o en esa ventana cuestionarse determinadas lógicas que venimos trayendo. Yo creo que en Uruguay cada vez hay un cuestionamiento más grande a la producción en intensidad, digamos, sin valorar los temas ambientales. Creo que hay una conciencia cada vez mayor, muchas veces porque viene de temas bien claros como la resistencia de las malezas, la resistencia de las plagas, que ya no hay con qué darle. Entonces la gente dice, bueno, ya no me está dando la ecuación de seguir aplicando agroquímicos o controladores. Entonces, a partir de una necesidad muy concreta, a veces del bolsillo, se conecta con esa ventana de oportunidad, pero no siempre por estar filosóficamente o ideológicamente de acuerdo, sino por una necesidad concreta que te empieza a apretar. Entonces ahí mi experiencia es que el vínculo con estas ventanas a veces es filosófico, hay gente que está convencida, en otra es oportunista y en otras es porque ven realmente una oportunidad de mercado, que muchas cosas ya se están incorporando en los mercados que nos demandan alimentos en Uruguay. Ya te están pidiendo la huella ambiental, la huella del agua. El otro día, hace poco, hablaba con colegas de Conaprol y me decían la última visita de Unilever, de Nestlé, y eso ya les empezó a pedir que demuestren que están haciendo cosas en agricultura regenerativa y en biodiversidad, cosa que uno dice, Conaprol, que esté necesitado de eso, y sí, un comprador como Nestlé o Unilever hoy te está pidiendo esas cualidades en tu producto. Ya no alcanza con los sólidos, con la leche en polvo de calidad, etcétera, ya te están pidiendo pautas del proceso ambiental como fue, ni que hablar los temas sociales, que siempre en el agro fueron un tema y que ahora nos comentaba Gabriela Bordavejere, la empresaria que vendió a Gucci las lanas, que le vino una auditoría de Gucci y lo primero que dijo, quiero ir a ver dónde duermen y viven los empleados que trabajan para ti. O sea, no solo fue a ver las ovejas, sino que fue a ver todo el entorno social de la producción. Fue al pueblo a ver cómo veían a esa empresa, cómo esa empresa se vinculaba a la comunidad. Y estamos hablando de una empresa de moda, de lana. Entonces uno dice, capaz que vendrían a buscar el precio de la lana más. No, están valorando otras dimensiones de la producción. Entonces eso también está y hay gente que lo está viendo como una oportunidad y en torno a eso hace negocios, digamos, contemplando esas ventanas de oportunidad. Eh, Pero bueno, creo que es un proceso, no es lineal y como decís vos, requiere capacidades, voluntad. Y a veces el olfato de Sí, alguna gente es decir, me meto por esta ventana porque tengo una oportunidad de hacer un negocio rentable, sostenible. bueno, continuamos. Sí, sí, adelante, adelante. Bárbaro. También acá, digo, en la presentación ustedes tienen muchísimos links porque hay muchísima información sobre lo que está, por ejemplo, el Hub de América Latina, donde hay una red de investigadores y tomadores de decisión también en Chile, Colombia y México, que planteábamos también con Miguel de formar parte y sumar a Uruguay en este hub, donde están trabajando también en innovar en política pública, creando nichos en áreas de producción agrícola, desarrollo sostenibles. Por ejemplo, tienen un programa de cómo avanzar en la producción y consumo local de prácticas, o sea, de alimentos mediante la adopción de prácticas agroecológicas. Entonces, eso es parte de ese hub que no solamente es europeo, sino que también tiene su sede en América Latina. Y también hay otro grupo muy importante y que están trabajando, además de esa plataforma, está el Instituto para la Innovación y el Propósito Público, quizás todos la conocen, es Mariana Mazzucato. Ella es una persona que ha trabajado durante los últimos 20 años centrado en la importancia que tiene el Estado y la innovación en la política pública y el rol de los estados, y bueno, y ha generado toda una metodología y una forma de gobierno, o sea, de trabajar cómo los gobiernos se tienen que orientar a grandes misiones para abordar los desafíos también socioambientales, que no estén centrados solo en lo económico, y nuevamente habla de la necesidad de capacidades dinámicas para fortalecer la gestión.
pública. Nuevamente viene el tema de la mirada al futuro, el enfoque sistémico, la experimentación. Son dos conceptos que voy a tratar de ahondar en la segunda, y la importancia que tiene la colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil, ¿no? Esto es muy interesante porque ella habla básicamente cómo los gobiernos tienen que generar, justamente, no centrarse en el problema actual, sino justamente generar capacidad prospectiva, tener capacidad creativa de determinar hacia dónde quieren ir. También lo que plantea que es fundamental que esa gran visión o misiones a la que los gobiernos se orientan, tienen que estar orientados a resultados, establecer objetivos claros, tangibles, que sean medibles, y a su vez plantea justamente la diversidad de proyectos que tienen. O sea, estos procesos de transformaciones son muy amplios, complejos y necesitan articular una serie de proyectos muy importantes. Plantea la importancia de que todas estas políticas sean financiadas conjuntamente entre actores públicos y privados, ¿no? Y señala mucho la importancia de lo que es toda la gobernanza del bien común, ¿no? O sea, no en lo individual, sino como la importancia de poner el bien común como elemento clave para realmente generar políticas orientadas hacia transiciones sostenibles, y la importancia que tienen tanto los gestores o los líderes de estos procesos como ciertas organizaciones de frontera que sean capaces de generar esos lazos y esas interacciones entre diferentes sectores de política pública, interdisciplina, que facilita la innovación y la implementación. O sea, es amplísima todo el marco conceptual que tiene, pero no solamente lo estoy planteando porque este instituto, y sobre todo liderado por Mariana Mazzucato, tiene mucho impacto en los gobiernos de Europa, pero también ahora de América Latina. Y acá hay dos claros ejemplos de políticas agroalimentarias que pueden ustedes entrar, orientadas por la misión, que justamente una es una plataforma multiactoral que participaron más de 300 personas, o sea, académicos, tomadores de decisión, ciertas empresas, ¿no? En las que trataron de generar, en esta plataforma, generar una nueva visión para Dinamarca, ¿no? De cómo reducir los gases de efecto invernadero y cómo Dinamarca sea un líder a soluciones innovadoras ecológicas. Y bueno, y han generado una hoja de ruta para ese cambio. También en Irlanda, por ejemplo, se han seguido esta metodología y han generado también un cambio. Están trabajando en cómo generar un cambio en la alimentación en Irlanda. Y bueno, y con diferentes, no solamente a veces de misiones, sino a veces de submisiones, o puede ser una gran misión o también misiones, ¿no? De cómo generar una transformación, ¿no? Del sector agroalimentario, con alimentos seguros, nutritivos, confiables, pero también cómo mejorar, ¿no? La innovación y la competitividad y la resiliencia. Entonces, acá hay como ejemplos claros que ustedes, si les interesa ver cómo se están hoy definiendo políticas públicas en Europa. Pero no solamente, ahora hay una multiplicidad de publicaciones y de acciones que están llevando adelante tanto el BID, la CEPAL, el PNUD, de justamente cómo América Latina y los gobiernos tienen que empezar a innovar en el diseño de políticas públicas orientadas a grandes misiones sostenibles. Nosotros con Miguel justo participamos en el Foro de Innovación orientado por Misión al Cono Sur, que se hizo acá en Uruguay, justamente liderado por el PNUD, que está generando toda una nueva plataforma y un área de innovación pública, y justamente con todo estos, trayendo estos enfoques y dialogando de cómo, bueno, cómo innovar en el diseño de política pública, ¿no? Entonces, Ahí capaz, Cristina, a sí. ver, complementando esto, se habla como que habría tres generaciones de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Una primera era muy push, se dice, lo que el centro de preocupación era la oferta científica. Es un poco cuando se generan los INIA, sobre todo, que es lo que conozco más, semillas adaptadas, etcétera, y eso se entendía que linealmente iba a conducir a una mejor adopción, innovación, etcétera. Pero el foco era muy fortalecer la producción científica.
Luego viramos a la demanda, a tratar de que lo que hacemos sea traccionado por el sector empresarial o el mercado. Y ahora estamos hablando de una tercera generación en el sentido que ahora se está viendo que los sistemas de innovación tienen que abordar problemas complejos, que son multiactorales, que atraviesan múltiples ministerios, múltiples disciplinas académicas y que requieren un tejido, por eso se dice por misión. Entonces ahora lo que está muy en boga es la direccionalidad de los sistemas de innovación. ¿Para qué innovar? ¿Para qué investigar? Y también ahí juega mucho el tema de la gobernanza. Generalmente cuando estábamos en el paradigma de la ciencia, que es lo que nos pasa en Uruguay, todo el universo de la ciencia estaba muy vinculado a los ministerios de educación, ciencia, cultura. Luego, cuando entramos a ya visualizarlo más con una importancia del mercado, generalmente si uno ve la institucionalidad en el mundo de los distintos países, pasa a estar en la órbita de economía, economía, innovación, economía, emprendimiento, y ahora ya pasa a una esfera que tiene que ser transversal y transministerial. Porque cualquier problema que abordemos, sea del agua, sea del cambio climático, sea la obesidad alimentaria, hoy repercute en Ministerio de Ganadería, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industria, Ministerio de Salud Pública, y eso no puede estar, no puede residir en la institucionalidad en un único actor que antiguamente podía ser ganadería, y ya les digo, en otros casos, educación y cultura, o en otros países se asocia más al Ministerio de Economía y de Innovación. Ahora se está viendo que eso tiene que repercutir en la institucionalidad del país para que estos problemas se aborden con la mayor transversalidad posible que requiere esto, y como siempre con la necesidad de un lineamiento político al más alto nivel. Porque como ustedes saben, para involucrar sobre todo ministerios y fondos públicos, se requiere un gran compromiso de las más altas esferas de un gobierno, y se está viendo que estas misiones que comenta Mazzucato tienen que estar linkeadas a esa gobernanza, al más alto nivel interministerial y con fuerte apoyo de quien lidere un gobierno. Si no, volvemos a la fragmentación de los ministerios, las disciplinas, y estos problemas, como están planteados, con la complejidad que están planteados hoy, no se pueden abordar de esa manera. Estás muteada, Cristina, cuidado. Perdón, estaba muteada, ahora entendí. Está, perfecto, perfecto. Bueno, como esta segunda parte creo que vamos a tratar de ser rápidos, pero me parece que es clave eh, con todos estos aportes que están trabajando y experiencias a nivel de gobierno ya prácticas. Hay como temas claves que son las capacidades que tienen que tener los gobiernos y la importancia de que son importantes los procesos colaborativos, ¿no? Para poder transformar, ¿no? O sea, o transitar hacia sociedades más sostenibles, ¿no? Y esto es interesante porque lo que se plantea es que todas estas transformaciones requieren esfuerzo colectivo, o sea, coaliciones, ¿no? Como decía Miguel, que también están involucrados actores políticos, pero también no solamente, estas transformaciones no se logra solamente con el gobierno, también con empresarios, con la academia también juega un rol muy importante en este proceso, y que justamente lo que ellos plantean es que el problema no es la falta de conocimiento sobre el objetivo de las soluciones, sino más bien un problema de procesos políticos, ¿no? O sea, cómo identificamos los problemas, cómo lo priorizamos, cómo establecemos las condiciones para llegar a esa solución. Y justamente en este proceso es clave identificar, movilizar actores claves, y sobre todo que se requiere un proceso y que siempre lo que se señala en esto es que uno tiene que ser muy cuidadoso en los procesos colectivos. No es que llamar a un taller, a una actividad en puntual y con eso se limita, no, no, estos procesos de transformación requieren un cuidado muy especial del involucrar actores, ¿no? Cómo conectar a esos sectores
cómo generar una gobernanza en red que son claves para lograr una legitimidad de política a la hora después de implementarla, ¿no? Entonces se hace mucho hincapié en esas transformaciones requieren ese esfuerzo colectivo. Después se hace mucho hincapié en las capacidades, que yo justamente es lo que quiero empezar a trabajar, porque me parece que justamente no hacen tanto foco como siempre en la ciencia política o en todos los aportes de la administración pública. Siempre se habló mucho de instrumentos de política pública, hoy se habla mucho de capacidades dinámicas de los gobiernos para poder avanzar ese proceso. Entonces nosotros yo hace bastante tiempo estoy trabajando en el laboratorio, que si bien trabajamos no solamente en política pública, esto es una forma de representar un poco cómo sería ese proceso de diseño de política pública hoy en el siglo XXI, más transformativo, más innovador. Y eso genera un proceso primero de comprender sistémicamente los problemas, y ahí vamos a ver, entender qué es comprender sistemáticamente los problemas. A partir de ahí, cómo una sociedad genera una visión, ¿no? Y explora una visión, una misión hacia dónde querer transitar, y a partir de ahí empieza un proceso de generar una hoja de ruta, ¿no? Ya no es un marco lógico, un proceso lineal, sino una hoja de ruta, experimento, monitoreo, evalúo, aprendo y me adapto, ¿no? Esa capacidad de adaptación, de resiliencia, son componentes claves en el diseño de política pública en el siglo XXI. Entonces, en la primera dimensión, y lo que nos cuesta más, es la capacidad de intervenir sistémicamente, ¿no? De entender la multiplicidad de elementos, por ejemplo, que incluye un sistema agroalimentario, desde el mercado, de las personas, la industria, la política. Y, y creo que hay un concepto que es clave que yo siempre señalo de manera Middens, que para mí una de las grandes contribuciones que hizo el pensamiento sistémico no solamente es o sea, poner en valor la importancia que tienen las diferentes dimensiones económicas, sociales, políticas, y que la multiplicidad de esferas que influyen en los sistemas agroalimentarios, sino lo que plantea Middens, de que para poder cambiar un sistema tenemos que ir a las causas profundas, y las causas profundas del sistema están determinados por valores y creencias. Entonces, esto se asocia a lo que señalaba Miguel. Si uno quiere transformar, tiene un nicho innovador, sostenible, pero si tiene un sistema dominado por ciertos valores, por cierta cultura orientada a la productividad, a la dimensión económica, y donde otros valores no son incorporados, va a ser muy difícil llegar a un proceso de transformación sistémica, ¿no? Entonces creo que eso es clave como para poder entender, o sea, ir hacia las causas profundas del sistema, cómo estamos viendo, y la dimensión política que generalmente se deja de lado en los procesos de cambio y de transformación. Entonces es una dimensión importante de la capacidad para intervenir sistémicamente. Después hay otro componente que se menciona permanentemente, que es la capacidad anticipatoria, ¿no? O sea, la capacidad de poder llevar adelante un proceso de cambio implica poder ver un futuro factible, crear un sentido orientador frente a esa realidad que es emergente, sorpresiva, desconocida, incierta, donde hay, como bien lo muestra la figura, diferentes visiones de cómo transitar entre la ecología, por ejemplo, la agroecología, la agricultura regenerativa. Hay diferentes visiones, miradas de cómo transitar a ese sistema alimentario. Entonces ahí eso es clave, es cómo generamos esa capacidad anticipatoria y definimos colectivamente, ¿no? Entonces, yo siempre en las clases hay muchísimas formas de trabajar, el futuro, de cómo una sociedad puede empezar a generar esa visión, esa misión, esa visión colectiva hacia dónde quiere transitar.
Y si bien hay una multiplicidad de métodos de futuro, yo siempre utilizo este cuadro que me parece muy representativo porque abajo lo que está representado es qué grado de incertidumbre yo reduzco, ¿no? Para poder ver ese futuro, o qué grado yo aumento la agencia, ¿no? Ustedes ven que los pronósticos, que es una forma, un método de predecir, que es cuantificable, que se basa en datos pasados, por ejemplo, la predicción del clima, no está reduciendo la incertidumbre, pero también la capacidad de agencia. Después, otra forma que se utiliza mucho en tratar de identificar posibles vías de transitar hacia un futuro son los escenarios, ¿no? Donde se generan diferentes posibles escenarios, el business as usual o uno alternativo, y que puede basarse tanto en información cuantitativa como cuantitativa. Pero nosotros, sobre todo en el lab, lo que trabajamos son con los dos métodos de futuro que están asociados a futuros reflexivos, cómo pensamos en relación al futuro que deseamos y cuestionamos determinados supuestos y valores que informan nuestra visión de futuro y cómo generamos a partir de eso una hoja de ruta, una visión hacia dónde poder intervenir en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Acá les voy a dar algunos ejemplos por ejemplo, muchas veces, y esta es una publicación de la FAO sobre donde plantea escenarios futuros, que a veces son interesantes ejercicios, los escenarios futuros donde se basan en factores claves. Por ejemplo, este escenario sobre el futuro agroalimentario se basa en 3 factores claves, en 3 tendencias de cambio climático, tecnología, demografía y economía global, y ahí generan 3 escenarios posibles, ¿no? El escenario actual, donde los sistemas alimentarios continúan evolucionando hacia las tendencias actuales sin ningún cambio significativo en las políticas y en la gobernanza. Otro escenario de desigualdad amplificada, donde se intensifican las desigualdades sociales y económicas, a pesar de todos los avances en la productividad agrícola, pero no hay un acceso y una distribución de alimentos. O un tercer escenario, que es un sistema, pasar hacia sistemas alimentarios sostenibles, ¿no? Donde la mayoría de los países desarrollan estrategias que fomenten sistemas alimentarios más equitativos, que mitiguen el impacto climático y promuevan la conservación de recursos naturales. Si bien es interesante esta metodología, es interesante, muchas veces nos da información de posibles escenarios, pero son mucho más limitados a la hora de orientar a la acción y a la intervención, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Muchas veces uno hace ejercicio de escenarios y siempre tiene que ver qué actores claves están involucrados en estos procesos para que realmente lleven a la acción y a la intervención. Después hay otras metodologías, como las metodologías de 3 horizontes, que ahí sí es interesante porque es un proyecto sobre transformación de los sistemas alimentarios en Inglaterra, y que justamente utilizaron esta metodología de los 3 horizontes, donde en vez de reflexionar, esta metodología lo que plantea es, en vez de reflexionar hacia 3 posibles escenarios, lo que hace es que reflexiona en conjunto. Ustedes ven 3 colores acá, 3 colores, el rojo, el azul y el verde, y en el rojo lo que se plantea es cuál es el sistema hoy dominante, o sea, hoy cómo es el sistema agroalimentario, qué características tiene ese sistema alimentario hoy, ¿no? Por ejemplo, está dominado por grandes productores, carece de resiliencia. Estoy tratando de analizar hoy, o sea, tratando de contextualizar el conocimiento y tratando de analizar hoy mi sistema alimentario, que está centrado en la eficiencia, en el precio, en el rendimiento, y eso cae la biodiversidad, la calidad del suelo, y cómo pienso un sistema alternativo, que sería el verde, un futuro deseado, un nuevo sistema, y en el medio siempre hay espacios de innovación que son necesarias para poder llegar.
lo que yo quiero plantear con esto es que hay una multiplicidad de formas y una multiplicidad de métodos, pero que se están usando hoy a la hora de pensar las transformaciones, cómo genero esa capacidad anticipatoria, ¿no? Para reflexionar sobre cómo funcionan hoy los sistemas, cómo me gustarían ser y qué camino tengo que transitar para llevar. Por eso se refiere, por eso el término son futuros reflexivos, porque es reflexionar sobre justamente las causas profundas de los problemas, ¿no? Y también cuáles son los valores que están en las partes más profundas para poder cambiar esos sistemas, ¿no? Entonces, por eso es que tienen cada vez más importancia las visiones normativas y narrativas de cambio. O sea, son claves. O sea, si nosotros queremos llevar adelante un proceso de cambio y de transformación, es central esa creación de esas visiones normativas y narrativas para llevar adelante un proceso de agencia, ¿no? Y de cambio. Esto es un trabajo que hicimos con Silvana en uno de los cursos que trabajamos con diseño de las transiciones y en este caso aplicado a política pública, de cómo fue un ejercicio práctico de cómo se generó bueno, hacia cuál sería la visión, cuál sería, hacia dónde queremos generar, y la narrativa son claves en estos procesos de cambio y intervención. Y a partir de ahí, a partir de generar esa visión de largo plazo, lo que se hace es, se vuelve al presente y a partir de ahí se crea una trayectoria, un sendero, ¿no? Que está conformado por una multiplicidad de proyectos que van a dar lugar a, bueno, a transitar por ese camino deseado, ¿no? Y ese futuro está impregnado de sorpresas, como dice Sharp, ¿no? Y que justamente la concientización del futuro no es controlar el futuro, sino la capacidad para responder de forma transformadora. Y eso, por ejemplo, para mostrarles ejemplos, cómo a nivel de gobierno se está trabajando en generar esas visiones y esas hojas de ruta. Acá hay una hoja de ruta de Dinamarca, donde la visión es avanzar hacia una transición verde y justamente se ha trabajado en una hoja de ruta con una serie de ecologías de intervenciones centrado en el uso y gestión de la tierra, en la producción de alimentos de origen animal y vegetal, en soluciones biotecnológicas y fuentes alternativas de proteína. Eso es como hoy, o sea, Dinamarca está pensando en transitar hacia una transición verde. Al lado tenemos otra hoja de ruta de Australia que está centrado en cómo generar un sistema alimentario más justo, más sostenible, y bueno, y la ecología de intervención y los pasos para llegar hacia esa visión deseada, tiene otros componentes: acceso más equitativo a las dietas, minimización de los residuos y mejora de la circularidad, alinear la resiliencia a la sostenibilidad socioeconómica y ambiental. O sea, ahí tienen ustedes las páginas, pueden ingresar, pero justamente es la forma como hoy los gobiernos están diseñando políticas públicas en el área agroalimentaria. Y después, justamente hay una cuestión que es clave, que es la experimentación. O sea, todos estos procesos implican altos niveles de experimentación. Nosotros en un momento con Miguel analizamos los planes y uso de manejo del suelo, que es interesante desde el punto de vista del diseño, si bien, bueno, en sus inicios tuvo ciertas críticas, muchas veces en el problema de implementación, pero para mí fue en cuanto al diseño de política pública, fue sumamente interesante porque los planes de uso y manejo del suelo implicaron un diseño conjunto entre productores y tomadores de decisión, llevando adelante un proceso de experimentación de un proyecto piloto durante 3 años, y que luego de 3 años de haber dado los resultados se puso en práctica e implementación. Y que eso es un ejemplo de la forma que hoy se está diseñando
política pública a nivel global. Se está experimentando y se están haciendo proyectos pilotos y a partir de ahí se está evaluando, que es el otro componente, y monitoreando permanentemente. O sea, en estos procesos son claves no solamente las evaluaciones clásicas, que son de resultado e impacto, sino cómo monitoreo el proceso de que se introduzco cambios, o introduzco una nueva práctica, una innovación. Acá hay dos ejemplos. Por ejemplo, la política de alimentaria de Suecia, donde de vuelta está orientada a la misión, con su hoja de ruta, pero también tiene todo un proceso de evaluación de los avances que se van logrando. Acá hay otro ejemplo, también es de la agricultura circular de Holanda, en base al monitoreo reflexivo, que es una metodología desarrollada por la Universidad de Wageningen, que justamente está centrado en cómo logro realizar una evaluación mucho más sistémica y mucho más de proceso. Y lo que es interesante de todo esto, quizás a Néstor, que no sé si tú lo sabes, pero toda esta capacidad de evaluación de monitoreo, de evaluación y de aprendizaje es muy reciente, es desde el 2000, es de este presente siglo, y las primeras personas que lo desarrollaron fue Patton y Wensley. Después Wensley no siguió en este proceso, pero Patton sí es un representante de la evaluación formativa y de la importancia de evaluar los procesos y para ir mejorando, adaptando y tener mayor capacidad de adaptación y de resiliencia, ¿no? Entonces, esos son ejemplos interesantes de la importancia bueno, de monitorear, evaluar y aprender, ¿no? Y después otra capacidad que es clave, que ya la hemos analizado en este curso, que es reconocer los límites del conocimiento científico, que no es la única forma, no es el único conocimiento, sino cómo logro integrar diferentes formas de conocer, lo que no solamente el conocimiento, o sea, integrar diferentes disciplinas, sino también el conocimiento situado, el conocimiento tácito, por eso el conocimiento transdisciplinar. Y también cómo es necesario en los gobiernos generar una nueva infraestructura de información. Eso lo plantea Mirlo de forma muy clara. Cuando se habla en los procesos de transición no se hablan de la necesidad de generar nuevas formas de fuentes de información, de cómo medir sistémicamente la sostenibilidad, la resiliencia y el bienestar social. Tenemos formas mucho más de acumular datos y de encuestas, entrevistas, pero no formas de mediciones más sistémicas o integrar diferentes formas de medir conocimiento. Entonces, esto es un gran desafío en la innovación también, de innovar en la infraestructura de conocimiento. Entonces, acá esto es un trabajo que hemos ya desarrollado durante bastante tiempo en el laboratorio, pero que está totalmente en sintonía con lo que se habla a nivel global y a nivel local sobre la necesidad de poner el foco en las capacidades, en la capacidad de intervenir, en la capacidad anticipatoria, también en la capacidad de comunicar en narrativa, de capacidad de integrar conocimiento, capacidad de experimentar, capacidad de monitorear y de evaluar. Y en realidad, dicho todo eso, los gobiernos se tienen realmente que reinventar y realmente formar funcionarios públicos realmente con nuevas capacidades, y que creo que esto es un gran desafío, pero bueno, en eso se están generando esas comunidades de aprendizaje, esas plataformas, estas nuevas formas también. Los organismos internacionales en América Latina están poniendo el foco en estos temas. Entonces, bueno, quería no hacerla muy extensa, dijimos con Miguel, la presentación, para de alguna forma tener un espacio para generar algún ejercicio práctico de cómo sería, cómo son los ejercicios que hacen la Mazzucato, lo haremos Miguel y yo, ¿no? Los ejercicios que hacen ellos y que plantean a los gobiernos de, bueno, cómo definir una misión, una hoja de ruta, ¿no? Pero bueno, estos son quizás de forma muy, muy resumida cómo están trabajando hoy los gobiernos, ¿no? Y que no hay un manual, yo creo, están todos innovando, están todos innovando. Por eso pusimos muchos ejemplos con Miguel, porque es interesante ver cómo se está aprendiendo e innovando, pero todos están
tratando de introducir pensamiento sistémico, enfoque de sociotécnico, resiliente, o sea, en la política pública para lograr estas transformaciones, ¿no? ¿Les parece que abrimos un espacio de preguntas? Sí. Adelante, Miguel. Dale. Yo siempre rompo el hielo, así que arranco con una. Bueno, adelante, Tomás, adelante. Ahí está Vamos. Tomás, está Tomás. Bueno, buenísimo, che, muchas gracias. La verdad que muy buena la presentación. Yo tenía una pregunta muy general que es, ¿qué, qué se dice en el mundo, digamos, político sobre la capacidad de intervenir sistémicamente, ¿no? ¿Qué rol se les está pensando a los distintos pobladores o como intervencionistas más poderosos, digamos, de mercado? ¿O cómo es ese rol que se están imaginando para hacer esas intervenciones? Sí. Bueno, eso es el gran desafío, ¿no? Porque el gran desafío no es solamente porque pensar sistémicamente cuesta tanto a los académicos como a las personas que fueron formadas en las universidades, ¿no? Y que están desempeñando cargos públicos hoy, ¿no? Y sobre todo porque si tú miras el Ministerio de Ganadería y en mayoría agrónomos, hay una antropóloga y los economistas que fueron la gran adquisición en los últimos años, y si vas al Ministerio de Ambiente, la mayoría son biólogos, químicos, entonces uno de los grandes desafíos que se está planteando es que realmente para avanzar a, a esta visión sistémica, lo que tienen que tener, ellos hablan de como organismos puentes, como ¿no? Articuladores, ¿no? Como, o sea, ¿cómo introducís esta forma sistémica a nivel de gobierno, ¿no? Hablan de organismos transversales que tengan equipos interdisciplinarios dentro del gobierno, o sea, como forma de llevar adelante, porque en los equipos interdisciplinarios tenés mayor capacidad de adaptación, mayor capacidad de apertura, mayor capacidad de poder integrar diferentes conocimientos. Entonces lo que está planteando son la importancia de estas organizaciones puentes o transversales, ¿no? La importancia de los liderazgos relacionales, o sea, del líder que tenga capaz de integrar, y la capacidad de poder armar equipos interdisciplinarios, ¿no? Como elemento clave, ¿no? De lo que se sabe, de lo que se está, ¿no? Como elementos importantes. Néstor y Santiago. Estás Creo que muteado. Ahora Néstor, sí. estás muteado. ahí Ahora sí. está. Te decía que también creo que había levantado la mano María Eugenia Carriquiri. Mirá, yo me quedé pensando, digamos, en todos los ejemplos que indicaste, Cristina, de diferentes países, todos también muy vinculados a las transiciones sostenibles, pero no puedo evitar pensar a veces cómo puede haber una gran heterogeneidad dentro de un propio ámbito, dentro de un único ámbito gubernamental. Y cito dos ejemplos. Yo miro la transición de la matriz energética del Uruguay y obviamente tiene muchas explicaciones y muchas virtudes, pero obviamente tuvo un componente de análisis estratégico muy importante, localizado tanto en el propio ente estatal UTE como en el Ministerio de Industria. Pero miro la contraparte de lo que podría ser el otro ente, la OCE, donde ha perdido totalmente su análisis estratégico y de hecho depende ya de iniciativas que el propio sector privado le pone sobre la mesa sin tener una evaluación, una capacidad crítica de evaluar si eso es la hoja a seguir o no. Entonces, mi reflexión es que también a veces dentro de un propio Estado o gobierno puede existir una heterogeneidad muy grande de situaciones.
Sí, digo, creo que los dos ejemplos que pusiste, Néstor, es lo opuesto, ¿no? O sea, primero, en el caso energético, lo que hubo fue un gran acuerdo político. Eso fue clave, ¿no? Primero, ¿no? Porque hubo un acuerdo político de todos los partidos frente a una crisis importante, ¿no? De energético, eso fue clave. Después, por otro lado, también el rol que cumplieron las empresas públicas, ¿no? O sea, la UTE, ¿no? También en todo este proceso, pero además también en este proceso tuvo además la clara, en el caso, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Energía, cuando se llevó a cabo el proceso de transformación energética, llegaron a ver 17 personas con 17 disciplinas. Después la desarmaron, pero llegaron a ver, o sea, el equipo que formaba parte de la Dirección Nacional de Energía, había 17 disciplinas diferentes, de todas y eso generó un equipo también fuerte. Y después otra cosa fue la fuerte vinculación con la academia y la generación de acuerdos por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, que desarrolló todo un sistema de modelar la energía, que fue clave para tomar decisiones. Entonces, el Fondo Energético, también toda la vinculación con la academia, ¿no? que generó conocimiento. Entonces, hay como quizás el tema clave, como también lo señala Mazzucato, el tipo de organizaciones que se generan, ¿no? Ciertas organizaciones claves, ¿no? Que puede ser una dirección, pero puede ser otra organización transversal. Los liderazgos también juegan un rol clave, ¿no? En todos estos procesos. Y bueno, y quizás un acuerdo en un momento político que se dejó hacer, ¿no? Hay varios factores que creo que, a diferencia del sector de agua, que es lo opuesto, ¿no? Claro. Muy Ahí me interesante. gustaría comentar algunas cosas. A ver, yo creo que una de las cosas fundamentales es mejorar la capacidad científica en los generadores de políticas públicas. Eso no cabe duda que en Uruguay es un debe. Ahora, también tenemos que concebir a la ciencia como un campo de controversias. Va a haber asesores científicos que van a decir una cosa y otros van a decir otra. Entonces, tampoco el campo de asesoramiento científico es neutral y aséptico, digamos. Entonces, hay que generar también los espacios de dirimir esas controversias. Lo otro, hay saber no científico que es muy valioso. En el caso agrario, en las familias rurales, los productores rurales, en las organizaciones de productores, en los decisores de política. Entonces también tenemos que dar esos espacios de encuentro con otros saberes que no siempre jerarquizamos y que a veces son los que definen el terreno muchas veces que ciertas prácticas sean más o menos sostenibles porque la ciencia da una cantidad de herramientas, pero al final después cada uno lo tiene que adaptar a su entorno con sus capacidades, sus tiempos, sus recursos, y ahí prima mucho otro tipo de saberes que no son a veces muy metódicos, muy científicos, pero son tan importantes como los otros. Tampoco son antagónicos. Creo que no hay que generar ese antagonismo porque tampoco hay que generar más de los necesarios. Pero ahí me parece que, y lo que se decía, en estos procesos se requiere liderazgo político, se requiere cuestionar algunos valores o algunas visiones que tenemos. En el caso de la ley de suelo, se superó el tema de en mi predio no te metés. Eso conceptualmente es muy poderoso. Claro, yo creo que hasta ahora está en discusión. Incluso si uno va a ver ahora los debates en las elecciones actuales, ya veo que hay gente que ni siquiera el plan de uso de suelo le sirve. Ya lo ve como una intromisión a su mundo privado cuando era muy tenue, ¿no? Pero está, dentro de todo, había como una cosa de decir, che, la tierra es un bien que tenemos que dejar para generaciones futuras, hagamos un uso sostenible y no había ni siquiera políticas obligatorias, son voluntarias con sanciones, pero son más bien de seguimiento voluntario, muy acotado capaz. En algunos ámbitos de la agricultura se fue generando la obligatoriedad, pero en el resto del sector de producción de alimentos de Uruguay ni siquiera está vigente la ley de suelos. O sea que tenemos todavía eso, pero para ver que hay a veces cosas muy arraigadas que cuesta mover y que está en esto que decía Cristina y en esas 12 variables que Meadow habla para mover los sistemas complejos, las más fuertes son las creencias y los valores que hay detrás de las cosas que hacemos.
y que a veces son inconscientes o las traemos culturalmente, no las hemos cuestionado nunca, y en el fondo está eso operando para que luego lo demás se produzcan los alimentos como los producimos en Uruguay, con determinado uso de la tierra, con determinado uso de agroquímicos, considerando ciertos saberes como más importantes que otros, poniendo muchas veces el foco en el precio y no en otras dimensiones. Bueno, un montón de cosas que ya tenemos como naturales y no son naturales. O sea, que fueron construidas y están muy arraigadas incluso en el inconsciente nuestro, en distintos actores. Y que bueno, en estas reflexiones de los futuros es importante darse un espacio para cuestionar esas cosas que están en el fondo. Y obviamente para eso tiene que haber expertise, tiene que haber sociólogos, antropólogos, politólogos, que generen otra dinámica y otros espacios y otros lugares de abordaje que no son los que tenemos habitualmente los agrónomos, que vamos muy siempre a lo técnico muy rápido, vamos al suelo, a la planta, al animal y a la ecuación o sostenible, más o menos sostenible, pero estrechamos mucho la visión de los problemas y de los sistemas, que incluyen personas con valores, creencias y un montón de cosas que hay que dar el espacio para compartir, reflexionar, cuestionar y cuestionarnos. También el rol del científico en esos procesos, en qué lugar se pone en el lugar del saber, se pone en el lugar de uno más, se pone en el lugar de un facilitador de procesos, se pone en un lugar de que yo estoy un externo, doy el conocimiento, pero arréglense, ya te lo di en un paper, no me rompa las bolas, arreglate. O sea, ¿qué lugar queremos jugar en esos procesos de transformación en un público como el que estoy viendo hoy, mayoritariamente de formación universitaria? Entonces, en estos procesos uno también se implica y realmente estas transformaciones uno las comprende cuando está adentro, como sujeto, y es parte de la transformación y se tiene que transformar uno en ese proceso. Porque siempre es fácil pedirle a los demás que se transformen, pero nosotros seguimos igual. Entonces, si quiero cuestionar lo que hace el otro, también me tengo que cuestionar la forma en la que yo interactúo, concibo el conocimiento, concibo los procesos y me tengo que situar también en un lugar de transformación en lo personal también. Y eso nos cuesta un poco más. Tenemos mucha habilidad para criticar y ponernos en una posición que está bien. Formativamente fuimos eso. La reflexividad y la criticidad es lo que más nos cultivaron. Pero en estos procesos también hay que ser parte de esos procesos, implicarse y poderse reformular. Y a la vez que queremos transformar a los demás, transformarnos nosotros. Creo que está María Eugenia y Santiago. María Eugenia y Santiago. Creo que estaba Santiago primero. Santiago. Dale, María Eugenia, si querés, no sé si querés. Sí, lo mío es muy breve. Yo lo comentaron los dos, pero me gustaría como ampliar un poquito porque cuando los escuchaba pensaba en eso del desafío de la transversalidad, que por ejemplo en el área de la ganadería ahora hay como varias iniciativas transitando entre el Ministerio de Ambiente y el de Ganadería y viéndose como esas dificultades de cómo a veces todos se nos vuelve nadie, o sea, lo hacemos entre todos, pero no queda claro, entonces todos aportamos ideas, pero después cómo se definen las cosas, o dónde está el poder de la definición para luego avanzar. Eso a veces en los espacios de interacción como que no queda claro. Entonces, me gustaría como que comentaran algunas estrategias en ese sentido, de la importancia de que esa transversalidad pueda lograr liderazgos validados por todas las partes o aceptados por todas las partes, y ese desafío del equilibrio entre lo participativo y lo concretativo, ¿no? O sea, eso de abrir, pero después también poder concretar y avanzar. Muchas gracias por tu pregunta. La verdad que es bastante clave eso que tú estás planteando, porque creo que esto implica un cambio en la forma de cómo pensamos, diseñamos políticas públicas. Y el tema es que muchas veces se quiere generar cierta transversalidad y participación, pero cada uno está trabajando en su ministerio, ¿no?
con su programa, con su conceptualización del programa, dónde quiere llegar, capaz tiene, ¿no? Entonces, si realmente queremos trabajar transversalmente, por eso es lo que se plantea, tenemos que generar ciertas, o sea, visiones o misión en común. Y eso es clave, ese diálogo primero, o sea, porque si no generas esa visión hacia dónde vas, después, generando un espacio institucional, no te va a generar o sea, interacción. Primero tengo que generar, reflexionar hacia dónde voy y a partir de ahí empezar a generar acciones. Y muchas veces los espacios participativos, y por eso yo señalé que uno el punto focal más importante antes de hablar de generar capacidades, es el proceso colaborativo. Y eso es lo que más nos cuesta, porque incluso dentro del diseño de política pública está planteada como que es la audiencia pública el elemento de, que es lo opuesto a esto, ¿entendés? O sea, como que, o un taller donde lo que se hace que se consulta a los actores claves sobre un proceso, pero después no sabe esos actores si se lo están incluyendo o no incluyendo. O sea, para ver un proceso realmente genuino, tiene que haber una definición conjunta de esa misión en conjunto, por más que después cada uno trabaje en su ministerio. Pero si no se da ese plazo previo de generar esa mirada más común, más transversal, y después sí articulo diferentes programas, diferentes proyectos, y se generan espacios de reflexión, no se va a lograr una verdadera integración. Sí, a mí lo que me surge, comparto esto, son dos cosas. Primero, que tiene que primar el problema sobre las disciplinas. Creo que nosotros convocamos a gente distinta para hacer un checklist de decir, tuve tres sociólogos, 2 de ambiente, 2 de agro, y eso fue una reunión interdisciplinaria. No, eso juntaste personas que vienen de distintos lugares. Ahí interdisciplina no hubo nada. Interdisciplina es abordar el problema conjuntamente, cada uno aportando lo suyo, pero lo que nos tiene que... Se hace la interdisciplina cuando el problema lo abordamos cada uno con lo suyo, pero generamos un saber entre nosotros que era el distinto al que traemos cada uno previo a la reunión. Si nos vamos con lo mismo que trajimos en la reunión, no hicimos interdisciplina. Juntamos personas disciplinarias que se juntaron un tiempito y después cada uno volvió a lo suyo. Si hay realmente interdisciplina, hay como un clic, un saber nuevo que se genera por esa interacción. Que yo empecé a ver mis problemas desde agro a partir de que conversé con un sociólogo, un antropólogo, de manera distinta a como lo venía viendo, y me abre otra ventana y que a su vez veo que a él también se le abre otra ventana porque muchas veces yo he interactuado con antropólogos y sociólogos y te dicen, ahora entendí este tema, cómo es agronómicamente. Hasta ahora lo veía como, hay como un clic que se hace en conjunto. Y después lo otro, como bien decís y dice Cristina, confundimos acá los gradientes de participación y no somos explícitos. ¿Cuándo invitamos a la gente a informarla? ¿Cuándo la invitamos a consultarla? ¿Cuándo la invitamos a decidir? ¿Y cuándo la invitamos a cogestionar un proceso? Son gradientes distintos. Si te invito a informar, dame toda la perorata y me voy con el PowerPoint. Yo digo en mi organización, estamos informados, muchachos. Pero déjame claro, me invitaste para informarme. Pero no digas que tuviste una instancia de generación con actores que invitaste cuando yo estaba en reuniones de 2 horas, que 1 hora y 45 es un PowerPoint. Y después nos quedan 15 para conversar. Entonces, ¿qué calidad de reunión es esa? A lo sumo informativa, pongamos informativa como máximo. Ni siquiera me consultaste, yo no tuve ni tiempo de dar una intervención decente. Aparte, muchas veces me da la información el mismo día que me haces dar una opinión. En cualquier lugar civilizado, por lo menos 14 días antes se reciben los materiales para que la gente los analice. Si tiene un cuestionamiento, una duda, antes de ir a ese evento se la tienen que aclarar antes y llegar a esa instancia para discutir. En ese caso, incluso hasta siendo consultivo mínimo, pero tiene que haber una calidad de la participación, que en Uruguay creo que tenemos mucha cantidad de participación y poca calidad de participación. Tenemos mucho espacio de encuentro, pero muchas veces lo hacemos, primero que somos generalmente los mismos, que estamos rotando de un lugar a otro, pero es un problema ya nuestro, pero llegamos con poco tiempo a veces los materiales compartidos con los asistentes,
damos poco tiempo a discusiones de calidad, que la discusión de calidad implica que las distintas versiones estén en su mejor versión, porque ahí es cuando uno aprende y hace la mejor síntesis, es traigamos a la posición al que pueda argumentar de mejor manera aquello que yo cuestiono. Porque a veces me agarro de cualquier barrabasada que todos tenemos y que cada tribu tiene su gente que a veces no es la más sustentada, digamos, en los argumentos, pero está bueno construir esos espacios con la mayor calidad de los argumentos posibles que se puedan traer al debate. Dar un espacio también para tener los tiempos de discusión, un espacio para la síntesis y después dejarme claro, esto que discutimos acá, ¿es vinculante o no es vinculante? ¿Tiene poder decisorio o no tiene poder decisorio? Porque esa es otra, la gente la invitamos, discute, llega a síntesis y después no le dimos pelota y la gente dice, vos, pero me frustraste porque me quedó la sensación de que me invitaban para opinar de un tema e incidir y resulta que todo el proceso de construcción que hicimos, al final no lo tuviste ni en cuenta. Entonces, ser muy transparente en eso. Y ahí creo que en Uruguay no siempre somos claros en la calidad de las convocatorias que hacemos a participar. Y eso genera muchas veces frustración y que a veces se soluciona comunicando realmente qué calidad tenía esa instancia. En otras, obviamente, vas a quedar caliente porque lo que sale de ahí capaz no es lo que uno quisiera. Pero bueno, es parte de los espacios colectivos, ¿no? Sí, acá hay Luis. No, Y no, para que Santiago, a mí se me Santiago. bajó la mano, pero quería... Dale, Santiago. No, muchas gracias primero por la presentación y por el espacio de discusión y el tema bastante interesante para debatir también. Y creo que está claro eh, por lo menos para mí, la importancia de esa transformación en cuanto a la forma de elaborar las políticas públicas y llevarlas adelante, digamos, construir capacidades y a su vez tener la capacidad para visualizar democráticamente, digamos, un futuro deseable, construir un sendero para llegar a él. Y el tema, digamos, lo que yo no llego a ver en esta, digamos, ¿cuál es la pregunta o cuál es digamos, no sé, la preocupación un poco que sale de mis pocas experiencias tratando de participar en esos ámbitos de construcción colectivos, es dónde queda en este enfoque el problema del poder. Porque hay algo que es muy claro, es que el poder no está, por lo menos en la mayoría de los países, y ya obviamente de repente países muy poco democráticos o con estados muy autoritarios, puede ser que el Estado realmente tenga poder de cambiar las cosas, pero el Estado, en países como los nuestros, el Estado tiene un poder bastante relativo. Y sobre todo, en particular en Uruguay, en lo que tiene que ver con el sector agropecuario, que es una de las digamos, sectores en los cuales económicamente el país depende y que tiene un nivel de concentración, está manejado por sectores, digamos, que están vinculados a nivel internacional también, sectores todavía con mayor poder de lo que tienen a nivel nacional y que de alguna manera tienen la capacidad de eh, Sí, por sí mismos definir cómo se llevan adelante, cómo es el sistema alimentario, cómo van a ser los sistemas de producción, y el Estado tiene poca agencia en ese sentido, o sea, y tampoco poca voluntad, o por lo menos lo ha tenido históricamente, poca voluntad de realmente generar una confrontación importante a esos sectores. O sea que hoy, digamos, muchas veces las políticas públicas funcionan en la medida que no contradicen de forma muy obvia o evidente esos intereses. Entonces, ¿cómo jugamos? Inclusive, está bueno los casos de éxito y los casos interesantes de transformación que ha habido en Europa, en lo que tiene que ver con el sector agropecuario y sobre todo las restricciones respecto al impacto ambiental que el sector agropecuario tiene en Europa, se han basado en la pérdida
enorme de poder que ha tenido el sector agropecuario dentro de las sociedades europeas. Las sociedades europeas hoy, digamos, funcionan en base a otros sectores y las sociedades tienen un nivel de preocupación y de acuerdo con respecto al cuidado del ambiente y que no entienden entonces cómo un sector que económicamente es insignificante les provoca la cantidad de problemas que les provoca. Entonces, obviamente, eso hace que políticamente sea mucho más fácil intervenir y generar situaciones en las cuales los productores europeos emigran a África, emigran a América del Sur, emigran a Argentina a producir, buscando horizontes más permisivos con respecto a lo que pueden hacer, digamos, comparado con lo que pueden hacer en Europa. Y Sí, entonces o digo, sea, ¿qué pasa eso? O sea, ¿cómo enfrentamos esa realidad? O sea, hoy eh, el sector alimentario e industrial, digamos, está controlado la podemos contar con los dedos de la mano, cuáles son las grandes corporaciones que lo controlan el comercio y controlan la producción de tecnología alrededor de lo que es la forma de producción. Tienen la capacidad de generar su propia tecnología, su propio conocimiento, tienen la capacidad de adaptarse a la sociedad, porque ellos, bueno, toda esta moda de la agricultura regenerativa surge en las grandes corporaciones alimentarias, que con una especie de greenwashing presentan algunos programas bueno, qué bien que cuidamos el ambiente, y vos mirás atrás y está Syngenta, está este, Nestlé, está, ah, bueno, digamos, todas esas grandes corporaciones están atrás de la agricultura regenerativa. Entonces, tienen la capacidad de cambiar para que no cambie nada, digamos. Entonces, esa es mi gran preocupación. Yo estoy totalmente eh, 100% de acuerdo con todo lo que se presentó, pero no tengo cómo, o sea, no encuentro cuál es a no sé, ver, a ver, la Santiago, resolución de ese problema. O sea, cómo importantísimo cambiar. la pregunta que me hiciste y creo que Mm, fui muy rápida. Cuando hice mm, la presentación que planteé después, la segunda transparencia, después de la foco de capacidades, que planteaba que las transformaciones sobre todo requerían un esfuerzo colectivo y que el problema no era tanto de objetivos a veces de falta de conocimiento, sino que son procesos políticos, que como identificados, que tienen que ver con las relaciones de poder y conflicto. Entonces, esa es la clave, la primera de claro. todas, ¿no? O sea, es la clave. Ahora, eh, ¿cómo llevar adelante un proceso sabiendo que hay actores fuertes, ¿no? Mm, Y en Uruguay, por ejemplo, donde hay un agro, un sector potente, y donde hay un ministerio que evidentemente no quiere llevar adelante políticas muchas veces en contrario a determinados sectores, ¿no? Claros, eso es clarísimo. Ahora, los ejemplos que yo estoy dando sobre esos consorcios, esas plataformas, son coaliciones de actores, que esa es la forma de llevar a coaliciones de actores, por ejemplo, nosotros como academia, en Uruguay, con Iña, formar una coalición fuerte de actores interesados, con pequeños productores, con innovadores, que están haciendo eso, esa es lo que está pasando. O sea, no es que todo el sistema de Dinamarca o todo el sistema de Australia, que es un país orientado a la eficiencia, no sé, en Australia directamente al productivismo y el valor económico está en el centro. A pesar de todo eso, hay como islas y ahí están las coaliciones de actores. Por eso mismo, la capacidad de transformación es la capacidad y el rol, por ejemplo, como que yo creo que la academia debería tener de articularnos más nosotros, la gente de agronomía, para formar parte de esas plataformas y formar parte de esas coaliciones fuertes. De ahí va a venir el cambio, es lo que está sucediendo a nivel global, de pequeñas iniciativas, hay emprendedores, hay algunos actores claves grandes que le interesan, otros no. Entonces, creo que ahí la academia tiene un rol clave que en muchos lugares no lo está cumpliendo. Entonces, es un proceso político, ¿no? Es un proceso político y hay poder, hay conflicto y eso es parte de manejarlo. Pero también tiene que ver con las coaliciones, o sea, de actores que se van formando en la sociedad y qué tanto, porque pasa que nosotros no somos los académicos una coalición que ayuda a estos procesos, porque tenemos dentro de la propia academia hay visiones muy divergentes sobre el sí, sí. desarrollo. Entonces, eso es un problema. Sí, sin duda, sin duda. ¿Eh? Cuando Sí, tú sí, ves las coaliciones de claro. actores que están detrás de las leyes
de académicos y de coaliciones, ¿no? De actores que están detrás de la fundamentación de determinadas leyes y decretos en Uruguay, te das cuenta de que hay dos grupos académicos totalmente diferentes que están orientados hacia intereses diferentes, ¿no? Entonces, creo que el tema es cuánto en una sociedad se genera esa coalición transformadora. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? En nuestro país, que tanto tenemos capacidad de generar esa coalición con pequeños, como se empezó en ese consorcio, primero un hub, experimentación, ver cómo innovamos, cómo podemos escalar, qué actores, o sea, este consorcio que se generó en Holanda son 300, bueno, son más bien provenientes de innovadores, académicos, institutos de investigación, y eso es Holanda, o sea, porque siempre va a haber intereses de las grandes, ¿no? De las grandes eh, empresas, hasta Wageningen tienen todos esos líos con ¿no? las propias empresas, ¿no? Que están financiando. Entonces creo que eso me parece que no hay que olvidar, y creo que gracias por la pregunta, porque esa es clave. Es un proceso político de cambio, porque la política es una decisión de valor. Y acá lo que está en el fondo es que le estamos dando valor, si a lo socioambiental o a lo económico. Entonces, en última instancia, como académicos también influimos, ¿no? Así que me parece que es una pregunta, gracias Santiago por la pregunta, que creo que es clave, ¿no? En todo este Muy proceso. bueno. Sí, claro. Tenemos Tomás. Tomás. Luis y Tomás. Estaba Luis antes, creo. Nada más que Luis. no sé. Hola, ¿cómo les va? Hola, sí, Luis, Hola, no, estaba Luis. bien. Bajé la mano porque Santiago medio que casi que tocó el tema que yo les quería preguntar. Y en realidad creo que hay una parte de los comentarios anteriores que hacían, yo ahora estoy en la institucionalidad pública agropecuaria, digamos, en un cargo técnico, pero me toca ir a algunos espacios de los tantos que hay de interinstituciones donde se discuten muchas cosas, pero se toman pocas decisiones. Creo que ahí hay una discusión sobre gobernanza y que va muy de la mano de lo presupuestal. Me parece que en el Estado la forma a veces... ahí había la línea de trabajo por programas, digamos, en lo presupuestal era la que se pretendía que rompiera los vasos que no se comunicaban entre ministerios, pero los presupuestos se siguen haciendo por ministerios y yo creo que ahí quienes toman decisiones de cómo se ejecuta el dinero es bastante relevante a la hora de construir cosas que son interministeriales, digamos. Incluso ves casos de éxito en Uruguay recientes, el plan Ceibal, por llevarlo a otro lugar, que armaron una institucionalidad paralela a la educación para que pudiera hacer un conjunto de cosas que si no hubiesen sido imposibles de hacer. Entonces ahí me parece que hay una discusión interesante del rol del Estado y de a quién representa el Estado. Yo creo que a veces en algunos de los trabajos de los que vos nombrabas hay una visión del Estado de bienestar construido entre los 70 y los 80, que en Sudamérica, si bien Uruguay es un país con bastante desarrollo de estado de bienestar, el Estado es un lugar en disputa, digamos, donde los intereses que se mueven en la sociedad disputan también el poder adentro del Estado, desde de cómo se ejecutan las cosas. Eso en una parte de la discusión. Lo otro lo trajo Santiago, las preguntas que les hizo y el comentario que hacías vos. Igual les quería preguntar si en los autores o en las discusiones internacionales de estos grupos hay algún tipo de análisis de el estado actual de la política internacional, digamos, porque pareciéramos estar en un momento bisagra donde el modelo de comercio internacional, intercambio comercial, pareciera cambiar y pareciéramos ir a algún otro tipo de nacionalismos con nuevas protecciones y demás. O sea, si hay discusiones del estado de la geopolítica internacional y de estas presiones que hay entre distintos bloques y distintos grandes jugadores mundiales, digamos. No sé si se entiende la pregunta. Sí. Sí, no sé, Miguel, si querés contestar la voz. No, me parece relevante lo que estás preguntando. A ver, dos cosas. Sin duda, en el Estado se reflejan distintas relaciones y presiones de distintos actores.
También el Estado es una corporación en sí misma y a veces los cuerpos del Estado actúan como también o ámbito de poder dentro del Estado, como otro grupo de poder más que hay que contemplar. Públicamente he visto pocas reflexiones. Yo estaba en China hace poco y ya en Europa he visto que sí, ya están incorporando más activamente el escenario geopolítico que tú estás marcando con digamos, un mayor peso de los nacionalismos, los bloques regionales. Hay un cuestionamiento a la globalización como la teníamos hace 5 o 6 años. Está claro que se está ya viviendo una situación distinta. No lo he visto reflejado en los marcos estratégicos públicos de los actores que yo sigo, que son los que a mí me interesan, el TIGAS de Irlanda, el Ag Research de Nueva Zelanda. Yo porque estoy de niña y tengo 4 o 5 institutos de referencia del mundo que los sigo de cerca y no veo que lo hayan incorporado a su reflexión estratégica documentada y pública, pero me consta que sí que lo tienen y que están diversificando en este mundo policéntrico, digamos, como queramos llamarlo. Sí que cuando vas a China están todas las universidades europeas están actuando allí, los neozelandeses también, o sea, hay un vínculo con China mucho más estrecho de lo que era hace unos años. Los BRICS también se está viendo que están en un momento con un Brasil con otro protagonismo, también con una situación interna compleja, política, pero con un rol de Lula y de su gobierno que quiere tener un protagonismo en el mundo más importante, con una agenda ambiental muy fuerte, que el año que viene la COP mundial es en Brasil, entonces Brasil también se está posicionando también con esa agenda ambiental a nivel global y quiere jugar fuerte ahí. No lo ayuda mucho el sector agronegocio brasilero, precisamente, pero bueno, es parte de las tensiones que hay que gestionar. Pero sí que está atravesando todos estos actores que se comentaron. No he visto documentos públicos, pero comparto contigo que la geopolítica es muy importante y que atraviesa todo. Mi experiencia es que implícita o explícitamente estamos en la órbita, sobre todo de Estados Unidos, y tenemos un condicionante importante para hacer algunas cosas o no hacer algunas cosas, que a veces son explícitas y a veces tienen otros canales de presión y de gestión en los estados y los actores de Uruguay, pero que juega mucho la geopolítica en todos estos temas de sostenibilidad, de qué priorizamos y no priorizamos en las agendas de investigación y de innovación, de dónde provienen los fondos principales cuando empezamos a hablar de capitalismo de riesgo, capitalismo emprendedor o startups. Bueno, esos dineros, ¿dónde nos gusta más que vengan y dónde les ponemos más trabas para que vengan otros? Sin duda que hay un fuerte peso de la geopolítica con una disputa muy cruda entre Estados Unidos y China en este momento. Una cosa que señala sobre todo Mazzucato, que no sé, que es parte del instituto este con propósito, es que ellos plantean la centralidad que tiene el Estado para marcar un rumbo en contexto geopolítico de grandes, ¿no? Globalizaciones y el rol del mercado, ¿no? Ahí ella plantea una política muy fuerte, ¿no? De que justamente uno de los grandes problemas es que el Estado se ha retirado y que el Estado puede tener capacidad estratégica también para generar determinados tipos de empresas y generar, bueno, todo lo que ella plantea, ¿no? Cómo el Estado históricamente fue el que las grandes innovaciones se han logrado por las inversiones del Estado, que el Estado puede ser muy dinámico y yo creo que lo estamos viendo con, bueno, China, ¿no? Con los países asiáticos y ahora lo estamos viendo con China. Entonces, hay un rol en esa geopolítica global del rol que tiene el Estado que muchos países lo habían perdido a partir de todo ese proceso de globalización y del poder de las grandes empresas. Entonces ahí hay un tema de lo que ella plantea en la geopolítica, es eso, el rol del Estado. Pero no sé cómo después eso, ¿no? Se posiciona, ¿no? en cada uno de los países, ¿no? Eso me parece que es bastante clave en todo lo que está planteando y en las cadenas de valor también que tienen a nivel global y el poder global, ¿no? Que tiene. Bueno, ahora sabemos, tenemos Elios Mann que está dirigiendo, ¿no? La política de Brasil de telecomunicaciones, entonces tenés grandes poderes que, ¿no? Que tratan de, ¿no?
grandes poderes globales. Entonces, ya, en esa geopolítica sería, bueno, cómo fortalecemos el Estado y las capacidades. Es lo que plantea en su mayoría de sus libros, ¿no? Y lo que está ahí en el instituto, ese con propósito, ¿no? Lo que acá tenemos un tema, ¿no? Yo creo que el Estado se ha desvalorizado mucho en la sociedad uruguaya por una presión muy fuerte ideológica de el Estado es mochila, el Estado es ineficiencia, el Estado, según el presidente de la ANI hace poco, es una señora tomando un té atrás de un mostrador. Están esos conceptos, yo creo que muchos son arcaicos, muchos no reflejan ni siquiera el Estado que tenemos hoy actual, pero para ese rol que plantea Mazzucato hay que jerarquizar el rol del Estado, jerarquizar el rol de los funcionarios públicos como gente profesional, que busca el bien común, que busca la transparencia en los procesos. Hay un montón de cosas que hoy hay que defenderla y por suerte el Estado, como todo, es heterogéneo y yo creo que hay funcionarios públicos y áreas del Estado que funcionan impecable y otras que evidentemente hay que cambiar, pero lo mismo pasa en el sector privado y me parece que tenemos una tendencia en la sociedad o en cierto sector, pero digo, hay una presión muy fuerte por minimizar el rol del Estado, siempre verlo como una carga, como la bomba de succión, y eso atenta contra estas visiones que estamos diciendo que justamente buscan un rol más protagónico del Estado y de las políticas públicas. Obviamente no cualquier Estado, uno no quiere defender cualquier cosa, pero me parece que tenemos un plus ahí también a trabajar en esta coalición transformadora. El Estado tiene un rol importante a jugar. El Estado concebido como esto, como un defensor del bien público, alguien que planifica a mediano plazo, alguien que defiende los intereses de las mayorías, etcétera. Todo un trabajo a hacer en este proceso de fortalecimiento de ese actor. Y nosotros, cada uno en los ámbitos donde estamos, que somos constructores de ese Estado más o menos emprendedor, transformador. Sí, Tomás y Néstor. Sí, yo quería volver a traer algunas cosas que fui sacando de lo que decía Luis y Santiago también, que me pareció interesante, y volviendo un poco a la clase, a ese proceso de pensar hojas de ruta o futuros, digamos, reflexivos. ¿Cómo hacer de que en ese ejercicio no sea, bueno, todos queremos ser felices, ¿no? O sea, que sea un futuro realista y no un futuro utópico? Digamos, ¿cómo hacer explícitas las relaciones de poder y también las relaciones de compromiso que existen, no sé, biofísicas o lo que sea, en ese ejercicio de reflexión de los futuros, ¿no? Para pensar escenarios más realistas que sean más factibles. No sé si la palabra es realistas, en realidad son deseables, ¿no? O sea, el tema es que tantos deseamos un cambio. Ese es el tema básico. Realmente en lo profundo deseamos un cambio. O sea, consideramos que esta forma de producción, ¿no? Consideramos que en esta forma de producción está, por ejemplo, afectando el agua, la tierra. O sea, ¿qué tanto estamos convencidos de eso? Por eso es lo que se plantea. Hasta que uno no tiene un deseo realmente de un cambio, ese futuro deseado, no tanto si es factible o no, es el deseo de cambio. O sea, quizás después vas a transitar y eso te va a llevar, capaz va a ser más difícil ese camino, depende de los actores que encuentres en el camino, de las articulaciones que puedas llegar, de los actores de poder, ¿no? De las coaliciones de poder que puedan actuar. Pero, y también cómo juega la academia en este proceso, mirá que es un actor clave, ¿no? O sea, cuando uno ve toda la política forestal y toda la fundamentación de las forestaciones, anda a ver quiénes eran los que fundamentaban todo el país forestal. No sé, o sea, un análisis del Parlamento. Entonces, para no dar nombre y apellido, ni disciplina, pero más bien vayan a ver, o sea, donde estaba la academia ahí jugando un rol, ¿no? Entonces, creo que ahí también tenemos que reflexionar nosotros como academia, qué es lo que queremos nosotros y deseamos, ¿no? Entonces, eso es qué deseamos y a partir de ahí, qué actores podemos vincular y articular en esa transición. Sí, ¿No? Cristina, pero perdón que te interrumpa, pero
no sé, viendo el ejemplo que habías puesto no sé si era Dinamarca o Países Bajos, y con como decía Santiago, en un país donde el peso relativo del sector es mucho menor y la política se hace más fácil, es por ahí un poco más sencillo como diagramar entre los actores cuáles son esos futuros y cuáles son esos pasos. Lo que yo veo es que como que cruje mucho más en países de Latinoamérica y otros tantos que están en la situación de Argentina o de Uruguay, y cómo poner eso sobre la mesa es lo que no termino de ver, digamos. Y Sí, bueno, sí, sí, Miguel. no, que yo creo que acá tenemos una tensión que tenemos que explicitar, sobre todo en Uruguay, Argentina y Brasil. A ver, el sector de alimentos es una plataforma muy importante de desarrollo para nuestros países. O sea, de lo que genera el agro, sacamos mucho dinero para educación, infraestructura, salud, etcétera. Entonces, tenemos también que concebir el sector alimentario no solo como un generador de alimentos, sino también tenerlo como un generador, una plataforma de riqueza en sentido, en distintas dimensiones, en los alimentos en sí mismos, pero yo creo que el desafío también está en cómo agregamos y capturamos valor en ese proceso de producción de los alimentos, que ahí implica todo lo que lleva incorporado los alimentos en sí mismos, que es genética, que es salud animal, que es software de gestión, es un montón de cosas que me parece que si no conseguimos los alimentos y esa plataforma en ese doble rol de generador de riqueza y generador de alimentos, vitaminas, nutricionales, digamos, una visión pura del alimento como algo necesario para la seguridad alimentaria, pero en nuestro caso también el sector alimentario cumple ese otro rol, que en Europa no es tan claro. Yo creo que en Europa a veces el 3%, el 2% del PBI, entonces focalizarte en las bondades y la inocuidad de los alimentos, es el foco y capaz que con eso son felices. Nosotros poniendo el foco en eso no es suficiente, quiero ser honesto. O sea, el sector de los alimentos y todo lo que genera en torno a los alimentos, servicios, agroindustria, etcétera, para nosotros es uno de los sectores motores de la economía que puede generar empleo en todo el territorio, que puede aprovechar una cantidad de ventajas que tienen nuestros países en relación a eso. Entonces, si no concebimos eso, me parece que le estamos errando. Y en las coaliciones de actores tenemos que incorporar otros actores aparte de los del agro, porque esta pelea sola con los que nos movemos en el mundo agrícola no es suficiente. Entonces, creo que en torno a este sector, si vinculamos el sector de la salud por el tema de la calidad alimentaria, el sistema, el actor tecnológico que te ofrece o te puede ofrecer tecnologías digitales para una producción más precisa, el sector de la salud animal para generar vacunas en el país que respondan a las cepas que realmente tenemos los problemas en Uruguay. Si no nos concebimos en ese entramado y en esa coalición, o sea, no creo que podamos transformar este sistema alimentario. Pero digo, mi concepción del sistema alimentario es multipropósito, especialmente en países como Argentina, Brasil y Uruguay. Me parece que no es solo generador de alimentos. Si lo vemos solo ahí, me parece que No lo estamos veo. mirando estrechamente lo que tenemos entre manos, que es bastante más complejo y bastante más desafiante, y que la sociedad misma nos va a pedir otra cosa. Si yo hoy solo produzco alimentos de forma sostenible y que le dé la ecuación a los productores que tengo hoy, a la sociedad este sector no le sirve. Va a empezar a generar otra cosa porque precisa de algún lugar sacar la riqueza que le está demandando la sociedad del bienestar en las otras áreas. Entonces, y no veo tampoco que tengamos 1000 formas de generar riqueza en nuestros entornos, para ser realistas. Es este sector y uno o dos más, no tenemos 45. Capaz que en algún momento podemos delirar y tal. El sector naviero, el sector aeroespacial, está bárbaro, pero cuando vamos a la hora de los bifes, lo que realmente genera, no solo en sí mismo, sino en todo lo que tracciona a su alrededor, de proveedores, servicios, desarrollo territorial, etcétera, me parece que tenemos un sector con ese potencial y esa complejidad, ¿no? Que por eso no es sencillo. Y que tampoco podemos copiar a Dinamarca de Holanda porque son otros No, universos y
son otras realidades. Yo quería hacer dos aportes bien concretitos en relación a las intervenciones previas que han generado un muy interesante intercambio. Eh, yo creo que efectivamente, como dice Miguel, digamos, hay toda una construcción y una resignificación del ámbito público que hay que pensarlo y que viene de una trayectoria de mucho tiempo atrás, ¿no? Digamos, todo lo que ocurrió en el país en términos de generar distribución a partir de cargos públicos y cuando eso se combinó con el clientelismo político, eh, generamos una bomba a tiempo que hasta el día de hoy estamos transitando, ¿no? Pero si miramos los últimos acontecimientos, toda la gente que ha entrado en el ámbito público en este periodo de gobierno, la gran mayoría sin concurso, de alguna manera seguimos abonando esa trayectoria digamos, de falta de crédito de parte de la población hacia el ámbito público. Pero en esto quiero traer un caso exitoso que para mí es obviamente la transformación de la matriz energética, porque ahí vemos una articulación muy virtuosa también, además de todos los factores que comentó Cristina, es una muy buena interacción entre actores públicos y privados, sobre todo claro, sí. de cómo, digamos, ingresar a capitales de privados, muchos de ellos en alianza con capitales del Uruguay, y que en un momento hubo mucho debate si efectivamente eso tenía que asumirlo exclusivamente el Estado o abrir la cancha hacia inversiones privadas. Y yo creo que mirando la película prácticamente 15 años después, realmente haber eh, recorrido una alianza público-privada fue decisiva, ¿no? En sentido de crear capacidades, asegurar ciertas capacidades más allá de los ciclos electorales, etc. Y quiero cerrar con esto, que a veces en esto de siempre estar insistiendo sobre la perspectiva sistémica, algo que no le hemos prestado mucha atención es que tenemos una gran cantidad de flujo de los fondos de previsión, concretamente de la FAP, que están siendo dirigidos al sector productivo en el caso del Uruguay. Y eso es un elemento que hay que meterlo en el diseño. Después vemos los resultados del plebiscito, ¿no? Pero dependiendo de eso, hay que meterlos en el diseño, porque si uno, digamos, uno ahí tiene efectos palanca realmente muy potentes si quiere orientar ciertas, digamos, ciertas transformaciones, condicionando el apoyo, digamos, de las inversiones que se hacen en función de determinados requerimientos, etcétera. Es un flujo muy grande de capital que hoy día tenemos, digamos, internamente dentro del país y que no le estamos prestando mucha atención, ¿no? Interesante. Sí. Yo creo que falta, en realidad, no sé, luego de, bueno, de poder, en esta clase, uno te das cuenta la necesidad que tenemos de debatir esto más en profundidad. Yo tenía pensado un ejercicio, pero me parece que ese ejercicio de la visión, misión y acciones implica un debate muy importante, ¿no? Sobre todo de ir como primero en pequeños grupos y después ir ampliando, ¿no? El grupo de actores para, sí, por lo que lo que se plantea, ¿no? La importancia es generar una nueva narrativa de cambio. O sea, las narrativas transforman, ¿no? Son lo que tenemos que generarlo. Pero eso también va a depender en la capacidad que tengamos de articularnos nosotros y de generar una coalición transformadora, ¿no? Como sociedad. Más allá de que es verdad que hay relaciones de poder, que hay un sector del agro con fuerza, que Uruguay es un país, como decía, ¿cómo es? Que la vaca gana. La vaca gana, decía, ¿cómo es? Valle, ¿no? Creo que a partir de ahí yo creo que como desde el lado de la academia y del lado de generar esta coalición de actores y de generar, como avanzar hacia generarse estas plataformas que te permiten empezar a poner en valor,
¿no? Todas esas iniciativas, todas las innovaciones, porque hay muchos emprendedores interesados. Me parecía súper interesante lo que plantea Miguel, porque hay otros actores como el Pasteur también que están innovando. O sea, hay otros actores, ¿no? importantes que están dentro de esas coaliciones, ¿no? Transformadores en Uruguay, pero están como fragmentadas, ¿no? Emprendedores, ¿no? Académicos, institutos, y también lo que planteaba fuertemente, bueno, lo que se plantea en Mazzucato, esto de que las inversiones tienen que ser público-privadas, ¿no? Y también lo que es interesante es que en muchas de estas plataformas no están limitados a actores locales, hay muchos actores globales que juegan en este proceso, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la capacidad de poder cambiar, ¿no? Como sociedad y de transitar estas relaciones de poder, ¿no? O sea, hay límites que tenemos, ¿no? Quizás no pensar solamente que es el agro o un ministerio, yo creo que, o un tipo de actor, yo creo que ahí tenemos que cambiar mucho eso, la cabeza. Muy bien. Bueno, viendo el horario y que nos Sí, acercamos a la hora de los bifes, Miguel, muchas gracias por los aportes y bueno, estamos cerrando esta parte del curso, que me refiero a las clases expositivas, así que por favor estén atentos a los intercambios por correo electrónico y bueno, y tenemos la semana que viene la clase, así que seguimos bueno, adelante. Bárbaro. bueno, bárbaro. Chao, queridos, muchas Chao, gracias, un chao. gusto. Que pasen Muchas bien. gracias. Chao, chao. Chao, Chao. chao.